Sigo siendo tu marido, dijo el señor Alfred, atónito ante el repentino cambio de carácter de su esposa. Debes estar bromeando, replicó Alice. ¿De qué sirve un hombre sin dinero? Eres un descarado, Alfred. Sal y apresúrate porque seguro que no pruebas comida en esta casa. ¿Cómo salió todo mal, jefe? Alfred, un conocido empresario, se arruinó en cuestión de meses. Alfred fue una vez uno de los hombres más ricos de Lagos. Lo era. Había acumulado tanta riqueza que fácilmente podría comprar todo el estado si quisiera. Su esposa, Alice, con quien se casó cuando lo tenía todo, no escatimó en exhibir la grandeza de su vida. Vivían en el lujo, haciendo alarde de cada nueva posesión, de cada viaje extravagante. Llevaban 10 años casados y eran bendecidos con 2 hermosos hijos. Sin embargo, la felicidad de Alfred nunca residió realmente en su riqueza. Amaba profundamente a su familia, pero el insaciable deseo de su esposa por más siempre lo dejaba con la duda. Si ya no tuviera el dinero para mantener su lujosa vida, ¿lo seguiría amando? De un viaje a otro, sus vidas parecían unas vacaciones interminables. Tenían un chef privado que les preparaba las comidas, algo con lo que Alfred no tenía ningún problema. Pero lo que realmente le dolía era cómo Alice gastaba el dinero sin pensar en el futuro. Las compras extravagantes, la ropa de diseñador, la constante necesidad de impresionar. Era como si viviera para el aplauso de los demás. Él había abierto varios negocios para ella, con la esperanza de darle algo en lo que volcar su pasión. Pero uno a uno, los fue arruinando en cuestión de meses. Nada de eso fue suficiente. Todo esto había llevado a Alfred al límite. Había decidido fingir que todo el dinero se había esfumado, para ver si su esposa e hijos aún lo querían. Para ver si lo amaban por el hombre que era o simplemente por el hombre que podía darles todo lo que deseaban. Ahora, mientras observaba la fría e indiferente respuesta de Alice, la verdad de su experimento lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida de riqueza. La tensión en la habitación era palpable mientras Alice, de brazos cruzados, miraba a Alfred con furia. El hombre que una vez fue su todo, su proveedor, su protector, su mundo, ahora no era más que una sombra del hombre que solía ser. Las palabras agudas que le lanzaba parecían atravesarle el pecho, cada frase más profunda que la anterior. No entiendo, murmuró Alfred, con la voz apenas por encima de un susurro. Después de todos estos años, ¿de verdad se reduce a esto? ¿No te importo? ¿Nos importamos? La mirada de Alice era fría, sin rastro del cariño que una vez sintió por él. Me importo. Y si no vas a aportar nada, ¿de qué sirves? Su tono era cruel, casi venenoso. Alfred se quedó allí atónito, intentando procesar el peso de sus palabras. Su mente daba vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Era culpa suya? Había permitido que su éxito definiera su relación tan completamente que, cuando el dinero se acabó, ¿también lo hizo todo lo demás? Lo he intentado todo por ti, dijo Alfred en voz baja, buscando con la mirada alguna señal de la mujer que una vez conoció. Te lo di todo menos a ti. Negó con la cabeza, y su voz se fue apagando con incredulidad. Alice ni se inmutó. Sus palabras no la conmovieron en absoluto. Te di los mejores años de mi vida, Alfred. Estuve a tu lado cuando lo tenías todo y ahora me pides que me quede mientras te hundes en tus fracasos. Contrólate. Le dio la espalda y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? La llamó Alfred con desesperación en la voz. Váyanse, dijo con desdén sin darse la vuelta. Mamá, deja de hablarle así a mi papá. Se oyó la vocecita de Aria. Mamá, ¿es porque papá no nos ha pagado la matrícula? Añadió su hijo James. Tu padre es un inútil, con lo grande que es. Se permitió perder toda su fortuna, Alice, si el negocio hubiera salido bien. Esta familia nunca conocerá la pobreza, defendió Alfred. Eso es asunto tuyo. Se encogió de hombros. ¿A dónde dice que va, señor? Preguntó Alfred de nuevo. A los hombres que pueden pagarme. Claramente ya no eres de mi clase, dijo, cogiendo su bolso y saliendo, dejando a Alfred con los niños. Alfred agachó la cabeza, frustrado. Le costaba creer que Alice le diera la espalda después de todo lo que habían pasado. ¿Acaso los 10 años no significan nada para ella? Al regresar a casa el día que comenzó su experimento, le contó cómo el negocio en el que invirtió todo su dinero se había ido al garete. Alice no lo entendía, pensó que era una broma hasta que pidió 5 millones para un cabello nuevo y Alfred dijo que no lo tenía. Deja de jugar, le había dicho, sabiendo que el dinero no significaba nada para él y que podía darlo fácilmente. Pero Alfred hablaba en serio,
pues ella seguía dudando que tuviera que abrir las aplicaciones del banco y mostrarle que el único dinero que había eran solo 50.000. Es mentira, dijo ella, dejando caer el bolso. ¿Cómo pasó esto? Me arrepiento. Invertí en un negocio y todo se vino abajo. No, mis enemigos triunfaron. Ella lloró. Alice, podemos resolverlo. O sea, te he estado enviando dinero y estoy segura de que tienes hasta 20 millones en tu cuenta. Podemos empezar de cero desde ahí. ¿Qué dinero? Preguntó a la defensiva. No tengo ni idea, mintió. Alfred estaba en la sala, con el eco de las palabras de Alice aún resonando en sus oídos. Ella se había marchado, dejando atrás solo un cascarón vacío de lo que una vez fue una casa llena de risas, amor y calidez. Ahora parecía una tumba. Aún podía oír el repiqueteo de sus tacones al alejarse mientras se marchaba, su último insulto flotando en el aire como una densa nube. A los hombres que pueden permitirse el lujo de mí, había dicho, como si el amor que habían forjado juntos pudiera desvanecerse con unas pocas palabras. La idea le provocó un escalofrío en la espalda. Esa misma noche, Alice regresó a casa. Los niños se habían dormido hambrientos mientras esperaban su regreso y abriera la cocina. La puerta crujió al entrar Alice, con sus tacones resonando contra el suelo, un marcado contraste con el silencio que había reinado en la casa toda la noche. Alfred estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, la ira lo invadía, el tenue olor a perfume se mezclaba con la amargura de su frustración. ¿De dónde regresas a estas horas de la noche? La voz de Alfred temblaba de rabia apenas contenida. Alice no se inmutó. Su expresión era fría, distante, como si sus acciones no merecieran explicación. Lo miró brevemente y luego, al pasar junto a él, volvió su atención al pasillo. ¿Y quién eres tú para hacerme esa pregunta estúpida?, replicó con tono mordaz al entrar en la casa, con el bolso balanceándose despreocupadamente en la mano. Ella. A Alfred se le encogió el corazón. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había sido un tonto al intentar aferrarse a una mujer que solo lo veía por su riqueza. Los niños se habían dormido con hambre porque cerraste la cocina. A Alfred se le quebró la voz al comprender la gravedad de la situación. Alice se detuvo un momento en el umbral de su habitación, de espaldas a él. Sin darse la vuelta, se burló. Debes estar loca. ¿No son tus hijos? ¿Por qué no les cuidaste? Me lo paso muy bien y no quiero que me molesten. Sus palabras fueron desdeñosas, como si sus preocupaciones no significaran nada. Abrió la puerta y entró sin decir nada más, dejando a Alfred allí, furioso. Sintió que la frustración lo invadía, sabiendo que esta no era la mujer de la que se había enamorado hacía tantos años. La mujer que una vez fue su compañera, él, su igual, era ahora una extraña, alguien que parecía verlo solo como una fuente de riqueza. La casa, que antes era un santuario, ahora parecía una prisión. Alfred se quedó paralizado, mirando la puerta cerrada tras la cual Alice había desaparecido. Sus hijos, los inocentes que habían quedado atrapados en el fuego cruzado, lo necesitaban más que nunca. Pero, ¿cómo podía ayudarlos cuando la mujer a la que había amado durante tanto tiempo parecía decidida a destruirlo todo? Unos meses después, Alice abrió un gran supermercado. Para su sorpresa, Alfred apenas se mantenía a flote, intentando decidir sus próximos pasos, cuando recibió la noticia. Alice, la mujer que una vez lo había despreciado por su crisis financiera, había logrado abrir un supermercado. La noticia lo impactó con fuerza. ¿Cómo? ¿De dónde había salido el dinero? La pregunta le ardía en la mente, pero con el tiempo había aprendido que las respuestas de Alice eran tan escasas como la amabilidad en medio de una tormenta. Esperó el momento oportuno, con la paciencia agotándose, antes de confrontarla. ¿De dónde sacaste el dinero, Alice? Su voz era firme, aunque la tormenta de confusión e incredulidad lo azotaba. Ella ni siquiera lo miró cuando respondió, ¿y qué te importa? Su tono era desdeñoso, indiferente, como si la pregunta en sí misma fuera inapropiada. No te preocupes. Alfred frunció el ceño. No iba a dejarlo pasar. Alice, tengo derecho a saber cómo financias todo esto. Los niños se mueren de hambre. Estoy haciendo todo lo que puedo, ¿y tú? No empieces conmigo, lo interrumpió Alice bruscamente. Ni siquiera le dio tiempo a terminar la frase. Sus ojos brillaron de irritación. Que no puedas entender las cosas no significa que tenga que rendirte cuentas. Deberías agradecer que haga algo. La frustración le hervía el pecho a Alfred, pero se mordió la lengua. Ya no podía comprenderla,
ni siquiera podía reconocer a la mujer que una vez amó. Ella había cambiado, y era como si el ahora fuera invisible para ella, tan solo un fantasma de su vida pasada. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Alice ya no lo trataba como a un esposo. En cambio, lo trataba como a un empleado. No, como a un sirviente. Sus días se convirtieron en un torbellino de tareas, deberes y deberes domésticos. Alice le obligaba a cocinar, limpiar y atender todo en la casa, sin mover un dedo ella misma. «Tienes que hacer algo», le decía con voz fría y autoritaria, como si él fuera quien le hubiera fallado, como si él fuera quien les hubiera derrumbado el mundo. A la menor provocación, ella lo atacaba, se burlaba de él, lo menospreciaba. Si la casa no estaba impecable, encontraba la manera de hacerlo sentir inútil. Si se atrevía a pedir un momento de descanso, ella le gritaba. Alfred no lo entendía. Esta no era la mujer que lo había acompañado todos esos años. La mujer a la que había apoyado, la mujer con la que había construido una vida, se había convertido en alguien irreconocible, alguien a cuya presencia apenas soportaba. Pero por muy cruel o irrespetuosa que fuera Alice, Alfred se sentía incapaz de irse, con la esperanza de que ella cambiara. O tal vez fueron los años que habían compartido, los hijos que habían traído al mundo. O tal vez era su propio miedo paralizante a estar completamente solo. No lo sabía. Pero seguía atrapado en la red que ella había tejido a su alrededor, incluso cuando esto era solo una prueba. Una tarde, Alfred fue al supermercado de su esposa a llevarle el almuerzo. Y fue entonces cuando lo vio. Entró en el fresco espacio con aire acondicionado, el tenue aroma a pan recién horneado y el zumbido del refrigerador llenaban el aire. Sonrió levemente, pensando en el almuerzo que le había preparado a Alice. Pero mientras se dirigía a la trastienda, algo le llamó la atención. La puerta de la oficina de Alice estaba entreabierta, y al acercarse, una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. El corazón le dio un vuelco, pero lo ignoró. Pero cuando empujó la puerta apenas una rendija, lo que vio le desmoronó los pies. Su amada esposa, Alice, estaba en brazos de otro hombre. La situación comprometida en la que se encontraban provocó una oleada de conmoción e incredulidad en Alfred. Su mundo entero se hizo añicos en ese instante. «Alice», Alfred gritó, con la voz temblorosa por la emoción. Ni siquiera reconocía las palabras. La rabia y la angustia se unieron en un grito agudo que resonó por toda la habitación. Tanto Alice como el hombre dieron un salto, sobresaltados por el sonido de su voz. Pero no había remordimiento en los ojos de Alice, ni rastro de culpa. De hecho, parecía más molesta que otra cosa. «¿Por qué entraste sin llamar?», preguntó con la voz llena de desprecio, como si fuera culpa suya haber entrado en algo tan personal. A Alfred se le encogió el pecho, la punzada de la traición lo atravesó. Antes de que pudiera hablar, le propinó una sonora bofetada, cuyo sonido resonó en sus oídos. El hombre a su lado ni siquiera se inmutó. La bofetada fue un cruel contraste con el dolor que sentía Alfred, haciendo que la escena pareciera aún más surrealista. «Se acabó», logró decir Alfred, con la voz temblorosa mientras luchaba por mantener la compostura. Se giró para encararlo, con el impulso de atacar ardiendo en su pecho, pero se contuvo. Ya estaba destrozado sin remedio. Y ninguna violencia podría reparar la traición. «Te arrepentirás de esto», dijo Alfred, con la voz apenas por encima de un susurro antes de salir furioso de la oficina, dando un portazo. El sonido de sus pasos era más fuerte que sus pensamientos mientras caminaba por el supermercado, con el peso de su propia vergüenza arrastrándolo hacia abajo. Las lágrimas caían de sus ojos mientras caminaba por la calle. No le importaba quien viera que la mujer en la que había confiado, amado y por la que se había sacrificado había destrozado su mundo. El dolor era insoportable y por un instante se sintió completamente solo, como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Llegó a casa, con el cuerpo abatido por la derrota. Entró en la sala y se desplomó en el sofá. El vacío en su pecho parecía extenderse por sus extremidades. Sus pensamientos estaban borrosos, perdidos en el dolor abrumador del momento. Pero entonces sintió una pequeña mano en el hombro. «Papá, ¿estás bien?», dijo Aria con voz suave y preocupada. Había corrido hacia él en cuanto lo vio desplomado, con su carita llena de preocupación. Alfred no pudo contenerse más. La abrazó, estrechándola contra su pecho mientras las lágrimas corrían a raudales. «Te amo, Aria», susurró con la voz cargada de emoción. Aria lo abrazó con sus pequeños brazos, sin comprender del todo la gravedad de la situación, pero ofreciéndole el consuelo que solo el amor incondicional de un niño podía brindar.
No le importaba el dinero, la traición ni nada más. Solo le importaba que su papá estuviera en casa, que estuviera allí abrazándola, amándola. En ese momento, Alfred supo que, pasara lo que pasara, sus hijos siempre estarían ahí para él. Eran los únicos que aún lo veían como realmente era. Más que un simple proveedor, lo veían como un padre, y eso fue suficiente para impulsarlo. Alfred se llevó a sus hijos y salió de casa. Aria y James estaban a su lado. No lo pensó dos veces. Su corazón se sentía pesado a cada paso, pero sabía que este era el final. Le había dado a Alice la oportunidad de demostrar su lealtad, de demostrar que aún no quería más allá de la riqueza y el lujo. Había esperado, quizás ingenuamente, que regresara con él, que regresara a la familia que una vez fueron. Pero ahora, de pie en el umbral de su hogar destrozado, Alfred sabía que el experimento había terminado. Lo había intentado y había fracasado. Era hora de partir. Alice ya ha tomado su decisión, se susurró mientras empacaba algunas cosas, con movimientos pausados y firmes. Quería evitar la emoción que le subía al pecho. No tenía sentido mirar atrás ahora. Ella había elegido su camino y él elegiría el suyo. Aria y James, confundidos pero confiados. Su padre se aferró a él al salir de casa. Alfred sabía que no entendían del todo lo que estaba pasando, pero eso no importaba. Lo que importaba ahora era que estaban a salvo con él, lejos del veneno que había inundado su otrora hogar perfecto. Eran su prioridad. Alice le había dado la cuerda para ahorcarse, y él ya no tenía intención de hacerlo. La prueba había sido larga y dolorosa, pero Alfred había terminado. Lo había hecho todo por ella, todo lo que creía que debía hacer, pero ahora tenía que hacerlo mejor para él y sus hijos. No habría más pruebas, no habría más esperas a que Alice entrara en razón. Llamó a su chofer, quien apareció y lo llevó con sus hijos a una de sus mansiones. Alfred se quedó en la calle un momento, con el teléfono aún agarrado. El peso de la decisión que acababa de tomar, dejar a Alice y llevarse a sus hijos, parecía haberse asentado aún más en su pecho. Pero ya no había vuelta atrás. Le había dado a Alice todas las oportunidades posibles y ella había elegido su propio camino. Sus hijos lo necesitaban más que nunca, y no iba a dejar que los arrasaran los restos de su matrimonio fallido. Su teléfono sonó una vez, luego dos veces, antes de que su chofer finalmente contestara. La voz de Alfred era baja y firme mientras hablaba. Henry, soy Alfred. Necesito que vengas a buscarme. Traiga el coche a la entrada. Claro, señor. Voy para allá. La voz de Henry al otro lado de la línea era tranquila y tranquilizadora, como siempre. Alfred colgó, mirando a Aria y James, quienes aún le sujetaban la mano. Los pequeños dedos de Aria apretaban los suyos con fuerza, con el rostro ensombrecido por la confusión. James, apenas lo suficientemente mayor para comprender la gravedad de la situación, seguía haciendo preguntas para las que no tenía respuesta. Pero Alfred jamás les mentiría. Ahora no. Unos minutos después, el elegante coche negro se detuvo junto a la acera, con el motor ronroneando suavemente. Henry, su fiel chofer, salió del coche y les abrió la puerta. Alfred asintió en agradecimiento y acompañó a los niños al asiento trasero. Aria subió primero, seguida de James. Alfred subió tras ellos, cerrando la puerta suavemente. Mientras el coche se alejaba de la casa, Alfred no pudo evitar mirar por la ventana una última vez. Su hogar, su vida, se desvanecía en la distancia, y con ella, la mujer que una vez amó. La mansión, las riquezas, los lujos. Nada de eso importaba ahora. Todo parecía un recuerdo lejano. El viaje fue silencioso. El único sonido provenía del zumbido del motor mientras se dirigían a otra de las propiedades de Alfred, una enorme mansión a las afueras de la ciudad. La mansión siempre había sido más un escape para él en tiempos difíciles, pero ahora sería su refugio. Al entrar en la entrada, la majestuosidad del lugar casi parecía burlarse de él. Era demasiado vacío. Era un símbolo de la vida que una vez vivió, la vida que ahora parecía un cascarón de lo que debería haber sido. Miró a los niños mientras bajaban del coche, con expresiones aún inseguras. Pero estaban con él. Eso era todo lo que importaba. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo Alfred en voz baja, con una determinación agridulce. Aria y James contemplaron la mansión con los ojos abiertos y asombrados. Aún no se habían dado cuenta de la gravedad de la situación, pero lo harían. Y él se aseguraría de que comprendieran que su familia estaría bien, pasara lo que pasara. Él reconstruiría. Ellos reconstruirían. La mansión podía haber sido fría, vacía y extraña,
pero era un nuevo comienzo. Y con sus hijos a su lado, Alfred estaba decidido a que volviera a sentirse como en casa. Alice llegó a una casa vacía, pero estaba demasiado ocupada con su nuevo hombre como para preocuparse. Cruzó la puerta con una sonrisa en el rostro, ya absorta en la euforia de su nueva relación. Sus tacones resonaban contra el suelo mientras paseaba por la sala, ignorando por completo el vacío que flotaba en el aire. La casa se sentía extrañamente silenciosa, pero eso no le preocupaba a Alice. Había encontrado a alguien nuevo, alguien que no necesitaba ser puesto a prueba, alguien que podía permitirse el lujo de tenerla. Alguien que pudiera satisfacer sus necesidades. Dejó caer el bolso en el sofá, su risa resonó por los pasillos vacíos. A ver cuánto tiempo aguanta sin comer, murmuró para sí misma con una sonrisa burlona, completamente imperturbable ante la marcha de su familia. Alfred no había sido más que un trampolín, un medio para un fin. Y ahora que se había ido, ni siquiera pensó en él. La vida que siempre había soñado finalmente era suya, y nada ni nadie podría arrebatársela. Unas semanas después, Alfred se encontraba frente a la casa, ahora vacía, de Alice. El peso de todo lo vivido lo hacía sentir más pesado y más ligero a la vez. Su chofer se detuvo y Alfred bajó del coche, erguido, con una postura majestuosa e imponente. Vestía un traje a medida, cada centímetro de su cuerpo irradiaba la refinada presencia del multimillonario que una vez fue y sigue siendo en todos los sentidos. El hombre que había abandonado su imperio, su familia y todo lo que una vez lo definió, había desaparecido. En su lugar estaba el hombre que había aprendido a desprenderse de lo que ya no le servía, alguien que ya no necesitaba demostrar su valía con dinero ni estatus. Pero el mundo aún lo vería como Alfred, el hombre que podía tenerlo todo. Y ahora mismo, se sentía bien volver a ser ese hombre. Entró en la casa con una confianza serena, recorriendo la habitación con la mirada mientras los recuerdos de su antigua vida pasaban ante él. Alice estaba sentada en el sofá, con su nuevo hombre a su lado, riendo despreocupadamente. Verla tan tranquila, tan indiferente a todo lo que habían compartido, conmovió a Alfred. Con una calma deliberada, se aclaró la garganta, atrayendo su atención. Los ojos de Alice se abrieron de par en par, sorprendida, y su mirada pasó rápidamente de Alfred al nuevo hombre. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque su tono carecía de la seguridad de antes. La fachada empezaba a resquebrajarse un poco. Su nuevo hombre miró a Alfred con recelo, presintiendo que algo no cuadraba. Los labios de Alfred se curvaron en una leve sonrisa. Dio un paso más cerca, sin apartar la mirada de Alice. «Vine a decirte algo, Alice», dijo con frialdad. Todo era una prueba. El dinero, el lujoso estilo de vida. Todo era un juego. Y tú, querida, has fracasado miserablemente. Alice se quedó paralizada, palideciendo. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. El peso de sus palabras la golpeó como una tonelada de ladrillos. Siempre había creído que podía jugar mejor, que podía manipularlo todo a su favor. Pero ahora, frente a Alfred, que seguía siendo exactamente el mismo hombre que había sido, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. «No te importo, Alice», continuó Alfred, con voz firme pero con un tinte de tristeza. «Nunca te importé. Solo te importaba lo que yo podía darte, lo que podía darte. Y la verdad es que podría haberte dado todo. Pero no lo viste. Ahora es demasiado tarde». Alice se levantó, su expresión pasó de la sorpresa a la desesperación. «Alfred, por favor», suplicó, acercándose a él. «Me equivoqué. Fui una tonta. Por favor, haré lo que sea. Pero no me dejes. Te necesito». Pero Alfred no se inmutó. Había escuchado sus palabras demasiadas veces. Él le había dado todo. Y, sin embargo, nunca era suficiente. «No», dijo simplemente, con voz definitiva. «Te di todas las oportunidades, Alice. Me fallaste. Y ahora estoy acabado». Se dio la vuelta, el sonido de sus pasos resonando en la silenciosa casa mientras caminaba hacia la puerta, seguido por Alice, implorando descaradamente una segunda oportunidad. El hombre que la acompañaba se sintió tan avergonzado que también se levantó y se fue. Al salir, Alfred se detuvo un momento, contemplando el entorno familiar. Le había costado su matrimonio, su familia, pero había sido necesario. No podía vivir con una mujer que solo lo veía por su riqueza, que no sentía por él ningún amor más allá del material. La verdad era dolorosa, pero lo había liberado. Mientras el coche arrancaba, Alfred echó un último vistazo a la casa. Todo había terminado. Y aunque el dolor aún le dolía,
Sabía que era mejor dejar atrás una vida de farsa que seguir en una relación basada en mentiras. Sus hijos, Arya y James, lo esperaban en su nuevo hogar, y eso era todo lo que importaba. Reconstruirían juntos desde cero. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde Alfred ya no se definiría por lo que podía dar, sino por quien realmente era. Alice finalmente enfrentará las consecuencias de sus actos. Alfred ha solicitado el divorcio, armado con pruebas irrefutables. Y ahora está a punto de regresar a las calles donde una vez perteneció. Sus hijos han visto su verdadera naturaleza y, como resultado, también los ha perdido. El divorcio concluyó con Alice perdiéndolo todo. Como las pruebas de Alfred en su contra eran abrumadoras, quedó expuesta como una cazafortunas, una estafadora y una madre incompetente. Sin desanimarse, Alice continuó buscando hombres ricos para satisfacer su deseo de lujo, descuidando su supermercado como siempre. Pero finalmente, enfermó. Tras reflexionar mucho, decidió ir al hospital para averiguar qué le pasaba. Fue entonces cuando recibió la devastadora noticia: había contraído el VIH. Aprendió a las malas, pero para entonces ya era demasiado tarde. La vida que había llevado, persiguiendo la riqueza y el lujo a toda costa, finalmente la había alcanzado. El diagnóstico fue una llamada de atención, pero el daño fue irreparable. Su salud se deterioró rápidamente, y las personas en quienes alguna vez confió para apoyarse hacía tiempo que le habían dado la espalda. En su soledad, Alice comprendió la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. La búsqueda del materialismo le había costado todo lo que realmente importaba. Su familia, su dignidad, su felicidad, todo se había esfumado. Los hijos que una vez descuidó habían seguido adelante, construyendo sus propias vidas, libres de la sombra de su egoísmo. Ahora, sin nada más que arrepentimiento, Alice enfrentó la dura realidad de sus decisiones. Las riquezas, los hombres, las comodidades superficiales. Todo parecía insignificante frente a la vida que había desperdiciado. La mujer otrora vibrante que había soñado con una vida de lujo ahora estaba destrozada, una sombra de lo que fue, atormentada por la certeza de que algunos errores eran irreversibles.